¿El matrimonio es una vocación o solo es un contrato más? La mayoría de las personas piensa que casarse es puro amor romántico, pero la realidad es mucho más profunda y mucho más difícil también. Hoy platicamos con mi madre, Angélica, quien lleva más de 30 años en el matrimonio, sobre lo que significa realmente vivir la vocación matrimonial desde la fe católica. Desde las primeras experiencias en los grupos juveniles, las misiones rurales y la vida en pareja, cómo se vive la gracia y los retos de decir sí para toda la vida. Vamos a hablar de lo que nadie te dice del matrimonio, las peleas, la gracia del sacramento, cómo mantener la fe en pareja y por qué el matrimonio no es fácil, pero sí santo. Si estás pensando en casarte, ya estás casado o simplemente quieres entender mejor esta vocación, este episodio es para ti. Bienvenida, Ma, ¿cómo estás? Bien, a gusto, tranquila. ¿Sí? Estamos en mi cuarto. Ya sé, en un pequeñito espacio. Sí, la verdad es que, como te decía ahorita hace un momento, pues tuve que hacer malabares para poder acomodar en un, ¿qué será? Un espacio como de 2 por 2, ¿no? Casi. 2 por 2. En un espacio de 2 por 2 puedo acomodar. Estamos en el baño, casi. Casi. Bueno, pues para quien te escucha, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ay, ¿la edad también? Sí. Okay. Bueno, si tú quieres, ¿y cuál es tu misión de vida? ¿Por qué crees que estás aquí en este podcast? Eso es interesante. Sí. Bueno, me llamo María Angélica Tello Hermosillo. Tengo 56 años. Casada, 30 años de casada. 3 hijos, muy guapos, muy hermosos. Y pues creo que estoy aquí porque pues tengo algo que decir, algo que expresar a través de la palabra, como decíamos ahorita en la oración. Y por supuesto con el objetivo de este podcast, que es pues manifestar o expresar la fe a través de la experiencia, de la vida. Tengo una misión de vida, todos tenemos una misión de vida, tenemos un propósito de vida, definitivamente. Y a mí nos ha tocado a tu papá y a mí tener esta misión de vida en conjunto, que es pues la santificación de nuestras almas y de aquellos que Dios nos ha encomendado. Y de alguna manera pues también a la gente que está a nuestro alrededor, dejando pues esa semillita, ¿no? Del amor de Dios. Sí, digo, la razón por la que no invité a mi papá es porque él ya había grabado una vez con él. De hecho, ahí tengo los archivos de hecho, lo tengo en un podcast, un pseudo podcast que saqué que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Santos, creo, algo así. Y pues ahí está, digo, lo voy a tratar de subir en audio, pero pues en esta ocasión quería ahora contrastarlo con un poquito con conversación contigo. Y sí, o sea, parte de la conversación que creo que tengamos es el matrimonio longevo. O sea, y no es la longevidad de 45, 50 años. ¿Por qué? Pues a lo mejor ya personas que tienen 50 años seguramente ya están en una edad ya muy avanzada. Pero sí una muy madura como de 30 años, como lo acabas de comentar, ¿no? Casi son, pues yo tengo 29 años. O sea, ustedes se casaron pues obviamente un año antes de que yo naciera. O pues sí, aproximadamente 9 meses antes de que yo naciera. Ustedes fueron, o sea, pues cumplieron el plan de Dios directo a lo que Él quiere, ¿no? En matrimonio. Y les dio la bendición de tener un hijo. no que yo sea una bendición, o sea, sí, pero sí, claro. No enalteciéndome, sino más bien, o sea, bendición para ustedes. Pero antes de entrar en eso, y porque esto puede durarnos hasta 1 hora y media, vamos a empezar un poquito en tu vida. Vamos a empezar cómo ha sido también tu vida de fe antes de matrimonio, inclusive antes de que fueran novios tú y mi papá. Me gustaría como conocer a esa Angélica que estaba, o sea, vaya, que estaba en los grupos, que estaba en la iglesia, porque aparte, creo yo, y si puedes ser un poquito más detallista para los jóvenes que nos puedan llegar a ver, pues qué tan diferente eran los grupos, o sea, en esos tiempos, porque pues eso fue hace más de, ¿qué será? ¿40 años? Sí. Sí, ¿verdad? Más o menos. 40, 45 años, o sea, ¿a qué edad entraste a tu primer? A mi primer grupo
Tenía 15 años. Y antes de que entraras a tu primer grupo, ¿siempre fuiste a misa? ¿Era usual eso? Sí, ¿El rezo sí, del rosario? No, el rosario no. No, el rosario no. Pero la misa sí. La misa los domingos sí. Ok. Y pues yo, aunque hice la comunión ya adolescente, iba muy entusiasta al catecismo. Pero no es cierto. Fue antes de los 15 años. Fue como a los 13 o 14 más o menos que entré a mi primer grupo. ¿Y cómo entraste? Por una invitación precisamente de mamá. Lo que pasa es que mamá iba a un grupo de renovación carismática, que es básicamente de oración, pero en casa de una señora, que era la que dirigía. Entonces, ellas empezaron, o sea, las vecinas empezaron con este grupo, y después inició el grupo de adolescentitos y niños. Entonces, por la invitación de mi mamá y de esta vecina que se llama la señora Elba, perdón, ahí empezamos mis hermanos y yo. O sea, íbamos... Ah, también tus Sí, mis tíos. íbamos los 4 a la oración, y pues los vecinitos de ahí de la colonia. A la oración de oración carismática. De oración, de renovación carismática. De renovación carismática. ¿Qué es la renovación carismática? ¿Son esas misas que duran como 4 horas? ¿O hay otras cosas? Es que, o sea, la renovación es precisamente esta nueva fusión del Espíritu Santo. Sí. Y entonces, pues, a semejanza, ¿no?, de esta primera comunidad de los apóstoles en donde recibieron el Espíritu. Y pues a partir de ahí empiezan ellos a tomar pues este compromiso, ¿no?, que les había dado Cristo de llevar la fe por todo el mundo. Pues asistidos por el Espíritu fue algo distinto. Entonces, te digo, a imagen de esa primera comunidad, pues ya ves que ahí en el texto de los Hechos habla sobre cómo hablaban en lenguas. Sí. ¿Verdad? Hubo muchas manifestaciones. Entonces, eso es lo que hace la renovación. Yeah. A través de la oración, de la alabanza, pues hay manifestaciones y dones que el Señor regala. Y además, creo que es una manera muy más sencilla para que el Espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Ok. Sí. Entonces, fue muy bonito ese tiempo. Muchos años. Estuvieron yendo muchos años. Sí, de hecho, yo todavía recuerdo cuando estábamos chiquitos, mi hermana y yo, mi abuelita nos llevó a una misa de renovación carismática. Ajá. Creo que era una de esas, porque duró mucho tiempo y fue un evento que para mí, como niño, y a mi hermana también nos asustó un poquito. Ah, sí. No estábamos preparados, yo creo. No era el momento para... Yo creo que ahorita ya lo viviría diferente. Sí. Pero sí, no estábamos muy listos. ¿Ustedes lo vivieron similar? Pero, ¿no? No, porque, o sea, cuando vimos esos grupos de oración, como la que nos coordinaba, pues obviamente sabía que éramos recién, o sea, iniciados en este tipo de grupo, pues ella nos fue guiando despacito. Yeah. Sí, a lo mejor esos momentos que pueden parecer un poco dramáticos. Sí. ¿No? Por lo fuerte que puede suceder, como el don de descanso, o el escuchar a mucha gente hablar en lenguas, o profetizar, o inclusive ver también gente que, pues sí, o sea, hay espíritus malos que también en ese tipo de oración pueden implicarse. Entonces son a veces muy dramáticos, ¿no? Los eventos. Pero como empezamos en un grupo chiquito y todos estamos iniciando, pues fue muy suave. Entonces eso nos ayudó a que fuéramos como entendiendo que lo más importante era eso, o sea, es cómo conectarnos con el Espíritu de Dios, o sea, vivir esa intimidad con Dios, esa amistad con Dios. Y entonces todos aprendimos a orar, aprendimos a agradecerle a Dios, a pedirle perdón, a expresar nuestra fe, a través de la palabra, que es muy importante. Sí, no, y de hecho, cuando tenía otro podcast, el podcast del Rey,
invitamos a un amigo que le dicen Tacho, que él también es de Renovación Carismática. Él le llamaba justamente lo que decía, es una fusión al Espíritu Santo. Se le conoce como la Nueva Pentecostés. Pero decía que lejos de ser, o sea, el evento muy, como tú dices, un poquito fuerte, más bien es como que los resultados después de esas renovaciones se iban dando en el tiempo, ¿no? Y no necesariamente de un día para otro, sino se iban viendo cómo en una persona hacía un cambio, ¿no? Sí. O, sí, vaya, el Espíritu Santo entraba en todos y de una manera más íntima y que validaban resultados porque veían que había gente que se convertía, exacto, etcétera, ¿no? Entonces ese fue tu primer grupo. Mi primer grupo, te digo, ahí en la colonia, y después fueron a invitarnos a un grupo ya de parroquia, pero de la misma renovación. Ok. Sí. O sea, las jóvenes que estaban en la parroquia se enteraron que había un grupo de vecinitos, y a partir de ahí nos fueron a invitar. Aunque antes de eso yo estuve en 2 grupos. Antes de eso ya estuviste en... Ajá. Okay. O sea, estuve primero, yo en mi grupo de renovación nunca lo dejé, pero aunado a esto, primero estuve en un grupo de hecho un grupo de la Parroquia del Rosario que inició para organizar las actividades de generales, y después entré al coro de 7 de la noche, 7:30 de la noche. Entonces era un coro muy grande, como de 40 jóvenes. ¿Cómo que había? No, pues la iglesia está grande. No éramos muchos, éramos bastantes. Casi no ocupaban usar micrófonos. No. No usábamos. Éramos chavas. Y bueno, pues eso fue como que el inicio también de los grupos parroquiales. Que okay. Es muy diferente al movimiento de juventudes cristianos, o sea, nada que ver. No. Teníamos nuestro ensayo una vez a la semana y luego 1 hora más o menos antes de misa ensayábamos y luego ya cantábamos. ¿Y no tenían alguna junta de formación en medio? No había junta de formación. Okay. Pero como nosotros, o sea, bueno, mis hermanos y yo íbamos al grupo de la colonia, ahí la coordinadora... o sea, ahí se reforzaba tu... Sí, nos hablaba, nos daba reflexiones y siempre de ley, escuchábamos la palabra de Dios. Okay. E inclusive nos decía en la oración la señora Elba, alguien si quiere leer alguna palabra, si le da el Señor alguna lectura. Entonces abríamos la Biblia, ya tenemos esa iniciativa de abrir la Biblia y escucharla entre todos y después compartir nuestra reflexión sobre eso. Entonces, como quiera, era como combinado. Ok. Y aparte, después, en el coro duré 2 añitos, más o menos. ¿Cómo se llamaba ese coro? Reina del Rosario. Ok. Virgen del Rosario. Sí, así se llamaba. Creo. Y esta me desmemoriada. Pero no, sí. Reina del Rosario. Muy bien. Luego, ¿qué sigue después de eso? ¿Continuaste? Bueno, dijiste que estuviste 2 años, más o menos, en ese grupo de coro. En ese coro, digo, bueno, era básicamente algo muy sencillo. O sea, no recibíamos formación, pero durante ese tiempo me invitaron a un retiro para jóvenes. Creo que todavía existe, que okay. Es el DEG. DEG. Okay. Las dinámicas de encuentros juveniles. Sí. Creo que la edad era a partir de los 18, si no mal recuerdo. Yo todavía no cumplía los 18 en ese tiempo, pero me dieron oportunidad de asistir porque ya estaba pues casi para cumplirlos. Entonces fue mi primer experiencia de retiro juvenil, porque son 3 días, desde el jueves en la tarde. Además, el sacerdote que estuvo ahí fue el padre Alonso Garza, que ahorita pues ya es una eminencia, ¿verdad? Ya es arzobispo allá en Coahuila. Okay. No sé si ya todavía o si ya por edad ya está retirado, pero bueno, mucho tiempo. Y les daban más o menos en Piedras Negras, perdón. ¿Mande? Los mismos temas de Querigma, ¿no? Fíjate que sí,
pero también otros temas muy abocados a nuestra edad. Y sobre todo muy padres las dinámicas. Pero era un sentido carismático, ¿verdad? Sí. O sea, era un primer encuentro. Era un primer encuentro, sí. Para los jóvenes. Aunque yo ya he tenido mi querigma, eso es lo que yo pienso, porque te digo, en el grupo de renovación, eso es lo que hacíamos cada semana. O sea, era un encuentro. Aunque Entonces, era chiquito. Tú ya tenías tenías tu primer llamado. Sí. Ya te sentías muy, muy cercana a Dios. Sí, totalmente. Entonces, si yo iba a algo era por decisión y porque quería conocer más y porque siempre me sentí muy feliz, la verdad. Que de hecho, ahorita me acabo de acordar, en la familia eres para todos la niña que siempre estaba en los grupos, Sí. que siempre estaba en la iglesia. Mi abuelita habla muy bonito de ti cuando se refiere a que tú siempre estabas muy cerca de la iglesia. Sí, siempre, toda la vida. O sea, para mí ese ha sido, ahora dicen, mi lugar feliz. Tu lugar feliz. Entonces... Tu lugar seguro, le dicen también. Sí. Y yo era muy feliz, o sea, ahí. Y siempre que me invitaban a algo, pues ahí estaba. O sea, me encantaba. Nos tocó hacer misiones urbanas también como grupo parroquial. Eso es, o sea, entraste a dinámicas de encuentros juveniles, terminas el encuentro y ¿qué pasa después? ¿Ya luego empiezas a servir en ese grupo? No. ¿Ya ves que luego se convierten en servidores? Sí, no. Ah, ya. No me tocó servir ahí. Yo seguí en el coro, pero como parte de la pastoral, me tocó en una ocasión hacer misiones urbanas. Y pues ahí, eso fue algo que me encantó. O sea, la verdad, creo que siempre ha sido como un llamado, ¿no? O sea, el poder compartir con los demás. Entonces, el ir a tocar las puertas de las casas, de los hogares, que nos recibieran y platicar con ellos acerca de la fe e invitarlos también a participar. Y la parte de misión urbana me gusta. Nunca he estado en misión urbana, pero es verdad que las misiones allá afuera, misión rural, sí es muy necesario, porque pues sí carecen de la Eucaristía, a lo mejor de un padre que pueda estar rezando, dándoles la misa o la formación, etcétera, ¿no? Entonces sí es necesario. Pero se nos olvida que también aquí dentro de nuestro tejido social también es necesario. Por eso ayer te platicaba del telar, de recuperar el tejido social. Entonces yo creo que los misioneros urbanos, que luego me hace un poquito de clic porque mi hermana también estuvo en misión urbana. Sí. Y ella no sabía que tú estabas en misión urbana, ¿verdad? O sí sabía que habías estado. Bueno, pero platícanos de misión urbana, ¿cómo estuvo eso? Bueno, es que en realidad te digo, fue en una ocasión que nos tocó a todos los grupos parroquiales. Hicimos un rol y pues salimos aquí en el área metropolitana. Era obviamente el área el área geográfica que le tocaba a la parroquia del Rosario. Ah, ok. Entonces a nosotros nos tocó en la Florida. En la colonia Florida. Sí, que igual cerca del TEC. Bueno, pues es cerca, más o menos esta zona TEC. Más cerca de la prepa 15. La prepa 15. Pues sí hay ciertas colonias que sí, hay muchas pandillas. No sé si en ese tiempo todavía era lo que hoy es en la actualidad. O sea, en toda esta zona, que viene siendo más o menos Valle Oriente, Garzazada, zona TEC, todo esto, hay varias colonias hoy, un poquito, pues, de barrio, ¿no? Conflictivas. Sí, pues, en un estatus social diferente. Sí, bueno, en mi caso no me tocó. O sea, la verdad, no me tocó estar de cerca con, no sé, en ese tiempo. O sea, en ese tiempo cuando hicimos esa misión urbana, no nos tocó. Pues a lo mejor todavía no estaban esas colonias. No sé. Ajá. ¿Tú te acuerdas si estaban o no estaban esas colonias? Sí, yo creo que sí existían, pero te digo, o sea, no teníamos... sí, no que el acceso, sino simplemente pues no nos tocó ir para allá. No, era más cercano a la parroquia. Sí, a la parroquia. Y te digo, o sea, era eso, ir a tocar las puertas con algunos compañeros del mismo grupo y pues invitarlos a la comunidad a participar, a integrarse a un grupo
o simplemente asistir a misa, confesiones, etcétera. Y pues platicar un poquito con la gente acerca de su situación, simplemente de conocerlos, de saber que la iglesia es un lugar, es tu hogar, es tu casa, ¿no? Donde Sí. puedes ir y tener una familia. Sí. Entonces a mí eso me gustó mucho. Te Después llena seguí mucho. con otras misiones, pero ahorita Platicamos. te platico. Oye, a mí me surge una idea de tiempo, o sea, en contexto de ese entonces, porque en ese entonces no había celulares, ¿verdad? No. No, ¿tú cuántos años tenías? 17. Era como 1980 y Ajá. tantos. Pues sí, Al ¿no? 68 al 88 son 20, ¿verdad? 86. 80, ya ves, no estoy tan perdido. Es correcto, es correcto. 1980 y tantos, sí, no había celulares. Ahorita los retiros llegan los chavos, les quitan sus celulares. En ese Sí. tiempo, ¿cómo se contactaban las personas por teléfono? Sí, fíjate que yo, o sea, sí he pensado en eso precisamente que dices, de que, bueno, o sea, si no había celulares, ¿cómo estabas al pendiente de los hijos, como Sí. ahora? ¿Cómo le hablabas a tu papá o a tu mamá para pedirle ayuda? Claro. O cómo, o sea, ¿qué hacías cuando salías de casa? O sea, cómo era esa comunicación? Y yo creo que como no había esa necesidad, o sea, como más bien no había ese instrumento o esa herramienta, tal vez no se creaba esa necesidad. Pero también creo que mucho es a la confianza. ¿Sí? Mamá, voy a ir a una fiesta. Ah, ok. ¿A qué hora vas a llegar? No, pues como a las 12. Uh-huh. Ok, ¿en dónde vas a estar? Pues en casa de fulanito. Ah, muy bien, ¿y quiénes van a ir? No, pues los del grupo. Ah, perfecto, ¿cómo te vas a ir? Me voy a ir caminando porque está aquí a 5 minutos. Y luego, no, pues me van a traer. Ok. Y ahí quedaba. O sea, ya no había más esa necesidad de saber más porque también estaba todo en la confianza. Es lo que yo pienso. Sí, y también, o sea, otra cosa que yo creo es que, aparte, la introducción de la tecnología, conforme han pasado los años, inclusive en tu tiempo, o sea, en el avance tecnológico que tuvieran, podía utilizarse de dos formas, ¿no? En un lado bueno y en un lado malo. Y cada vez que entra algo nuevo tecnológico, siempre pueden usarlo para algo bueno y para algo malo. Por ejemplo, yo creo que cuando existió el teléfono, a lo mejor llegó un punto en el que empezó lo malo, ¿no? Que eran las extorsiones o cosas así. Y también para comunicarse. La comunicación ha avanzado muchísimo y ahora en día, pues todo tienes o sea, en un clic y rápidamente. Obviamente, conforme eso ha avanzado, también el mal se ha también introducido muy rápido, o sea, y cada vez más rápido puede una persona estar en mucho riesgo. Y en ese entonces yo creo que pues era más complicado, que obviamente estaba ahí latente, ¿no? Pero era más complicado que hubiera un mal más rápido que lo que puede pasar ahorita. O sea, ahorita en una llamada te pueden extorsionar y quitar mucho dinero. O ahorita te pueden investigar, te pueden espiar o poner cámaras y eso sí está. Que en ese entonces no existía tanto eso, ¿no? Pero entonces vivían un tiempo diferente. La comunicación era diferente entre ustedes. Entre las familias, entre los jóvenes. Y como quiera eran muchos. Sí. Tengo entendido. Sí. O sea, pero bueno, o sea, antes pues, obviamente existía el teléfono de casa, ¿verdad? Sí. Rápido hacías tu llamada, te ponías de acuerdo ya. Pero era llamada, digo, perdón que me vuelva así como a ver como quiero entender cómo era ese tiempo. ¿Eran las llamadas que te comunicaban, o sea, una persona? ¿O ya era una llamada directa? Marcabas Sí, y... una llamada directa. Ok. O sea, oye, ¿qué onda? ¿Vas a ir? No, sí, voy por ti o aquí te espero, no sé. Sí. También pienso que el hecho de tener un celular te vuelve muy impaciente. Sí. O sea, el querer tener la información rápida, aunque a veces está como no completa la información.
Sí, o sea, ahorita está muy fuerte la gratificación instantánea. Exactamente. Entonces, antes lo que ustedes obtenían de dopamina eran niveles muy bajos, que en su normalidad no era algo que hiciera tanto contraste, pero si en ese tiempo tú le pones un celular o una tablet a una persona, al obtener su gratificación instantánea, es como la droga, que llega a ese punto en el que o sea, ya estás en esos puntos, que luego si te quitan la tableta, o sea, si te quitan esa cosa, vas a empezar a sentir ansiedad porque ya no tienes esos niveles de dopamina que tenemos en este momento. Sí. Ahorita está muy elevado, ¿no? Si es una situación, a lo mejor espiritualmente hablando, igual no es un tema, igual y sí, pero sí es un tema fuerte a nivel cultural hoy en día. Es que hay muchos temas, o sea, vas abriendo uno y sale otro, pero ahorita pensando en lo que te decía de la experiencia de la renovación carismática, mucha gente buscaba este tipo de grupos precisamente por eso, por estas elevaciones de dopamina. Sí. Porque los eventos tan drásticos y tan fuertes era como... Te crearon una euforia muy... Exactamente. Entonces, por eso había mucha controversia. Después los grupos de renovación empezaron a decaer precisamente porque había controversia en relación a esto, de que, oye, o sea, la gente se está yendo por otro lado, o sea, no está viviendo una espiritualidad madura. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Sí, no, y ahora, hoy en día, todavía la renovación carismática sigue siendo algo de controversia, justamente por eso, o sea, por falta de maduración. Con las personas que he platicado, se ha hablado de un tema muy interesante, que es que hay que saber en qué momento. O sea, como tú decías, por ejemplo, cuando ustedes entraron, fue de poco a poco. Sí. Primero una persona ocupa un primer llamado, un querigma. No le vas a hablar ahorita de demonología y de angelología o de escatología, o teología del cuerpo, porque no está lista. Primero tiene que conocer a Dios, primero tiene que enamorarse, ¿no? El enamoramiento, y luego viene la maduración y todo eso. Y por eso no nos funcionó a nosotros que nos llevan a esa misa. Exacto. Porque dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿no? Estos están bien locos. Sí. Libres y locos. Libres y locos. Oye, pero en la historia, ¿dónde estábamos ahorita? Bueno, dijiste que entraste a misión urbana y luego ya entraste a otras misiones. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, después te digo, terminé mi ciclo en la parroquia del Rosario. Ok. Sí. Y fue cuando recibimos la invitación en el grupito de la colonia de ir al grupo de renovación ya parroquial. Ese grupo era en San Juan Bosco. Ok, es tu segunda comunidad. En mi segunda comunidad fue San Juan Bosco. Que desde ese entonces San Juan Bosco siempre ha sido una comunidad de muchos jóvenes, ¿verdad? Sí. Desde ese entonces sigue siendo. Sí. Sí, pues la parroquia universitaria, ¿verdad? Pues seguía el tecnológico ahí. Sí, o sea, sí. Hay mucha gente del TEC, mucha gente. De otros jóvenes que no estaban en el TEC, pero digo, la mayoría pues era el tecnológico. Sí. Entonces, ahí yo tenía pues casi 18, 17 y medio más o menos. Y pues fuimos varios del grupo que estábamos ahí en la colonia y empezamos a asistir los sábados. Los sábados era nuestra junta y ahí sí recibíamos también temas de formación, porque la renovación carismática sí tenía algunos libros de formación, sí, después del querigma. Entonces recibíamos esos temas, aparte hacíamos nuestra oración y nosotros estábamos encargados de la liturgia de la misa de una, que recién empezó. O sea, inició y nos invitaron a participar en la liturgia. Y en mi caso, pues, en el coro. O sea, volví otra vez al coro a cantar. Pero dentro de la comunidad de renovación. El grupo se llamaba Flama Dei. Flama Dei. El famoso Flama Dei, porque después se hizo otra comunidad Flama Dei en San Bernabé. Ok. Entonces, sí tuvo mucho impacto esa comunidad. Y entró mucha gente, o sea,
Hubo... Pues estuvieron a punto de convertirse en movimiento. De hecho, pues es un movimiento. ¿Es un movimiento? La renovación es un movimiento. Ah, sí, la renovación, sí. Pero nosotros teníamos nuestro grupo en la parroquia de jóvenes, Flama Dei. Yeah. Y había reuniones donde éramos 60 jóvenes. O sea, muchos. Se hacían estas oraciones enormes, así, muy, muy padre. Pues fíjate que estabas muy cerca de, ¿cómo se dice? Estabas muy cerca de parroquias, de comunidades muy grandes de jóvenes. Porque también te queda muy cerquita la de Corpus Christi, Sí. que también era otra parroquia de muchos jóvenes. No sé si también en ese tiempo también era de muchos jóvenes, pero supongo que es un decanato todo eso, ¿no? Sí. Pero esa colonia, esas parroquias tenían muchísimos jóvenes. Al día de hoy todavía, sí. Muchos jóvenes. Sí, pues era también colonias de gente o de familias jóvenes. Sí. Entonces, pues estaba aquello. De extranjeros también, gente de Colombia, Guatemala, Salvador, Honduras. Muchos extranjeros también. Y gente que venía también de otros estados de la República también. Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Ok. ¿Y Flama Dei qué te hizo? O sea, ¿qué te enseñó en la vida? Flama Dei, pues, fue un semillero obviamente, de jóvenes que iniciaban en la fe y que, pues, vivimos así nuestra juventud cerca de Dios. O sea, llenos de Dios, llenos de mucho cariño, de mucha fraternidad. Para nosotros fue vivir esa juventud sana, esa que, pues, en la que queremos, o sea, en la que todavía creemos, ¿sí? Yo no, o sea, no me tocó a mí ver una juventud, como ahorita decías tú, pandillas o jóvenes que anduvieran mal. Simplemente eran jóvenes que querían tener su vida tal cual normal, pero en el grupo de renovación nos hicimos amigos de Dios y hicimos una bonita amistad, una fraternidad muy grande, que hasta la fecha la seguimos teniendo porque tenemos un grupo de WhatsApp donde todos los días hablamos. Por lo menos sabemos que están ahí y que oramos unos por otros. O sea, eso fue lo que aprendimos a compartir, la experiencia de Dios, el amor de Dios, y que ha trascendido a través de los años. Y sabemos que unos por otros podemos seguir orando. Sí. Sí. Y entiendo que era una comunidad de jóvenes muy, muy sana. Sí. Porque, digo, no es raro saber que en muchos grupos hay una dualidad en los jóvenes, donde viven una vida cristiana y fuera viven, o sea, algo muy diferente que no los ayuda mucho, ¿no? Por no entrar mucho en detalle, pero pues esa es la necesidad de recuperar el tejido social y también de esa, pues, ¿cómo se puede decir? Como ese ambiente sano. Exacto. De no tener que usar estupefacientes, ¿no? Para poder pasarla bien. Y al día de hoy sigue siendo. Me ha dicho mi hermana que en San Juan Bosco siguen siendo muy, muy sanos. Me decía mi hermana, muy sanos hasta un punto que son ñoños, pero, o sea, en un muy buen sentido, ¿sabes? O sea, de que tan tergiversada está la sociedad hoy en día que eso ya se ve como algo ñoño, sí, como algo raro. Lo cual también es normal, porque los apóstoles así fueron tomados como locos, ¿no? Como raros. Fíjate que también creo que mucho tiene que ver, no con el estatus, pero sí con los chavos que están enfocados. En este caso, estudiantes. El estudio es bien importante. O sea, cuando un muchacho no tiene la aspiración de formarse intelectualmente, cuando no tiene la aspiración de formarse en la fe o en cualquier tema, pues vienen otras actividades que pueden dañarlo, ¿verdad?
Que distraen, sí. Sí, no hay lugar para la formación, no hay lugar para el estudio. Y pues bueno, entonces buscan otro tipo de entretenimientos o actividades. Y pues se caen en muchas situaciones, a veces ilícitas. Sí. Entonces ahí sí era muy sano porque, te digo, la mayoría pues eran muchachos del TEC, estaban estudiando. O aunque no fueran del TEC, o sea, yo no estaba en el TEC y estaba estudiando también. Y mis demás hermanitos de comunidad estaban estudiando. Y algunos pues ya trabajando porque ya eran un poquito más grandes. Sí. Y ahí ya dices que tenías 18 años. 18 años. Yo estuve hasta que me casé. En Flama Day. En Flama Day. O sea, entonces, o sea, las personas que conociste en Flama Day son personas que hoy en día se frecuentan, como dices, por WhatsApp, por todos los años que vivieron juntos, hasta que te casaste. Hasta que me casé. Y de ahí, pues, iban saliendo, unos se regresaron a sus estados, ¿verdad? Los que vivían los foráneos. Otros, pues, se iban casando. A lo mejor otros, pues, ya dejaron de ir, pero entraban más, etcétera, etcétera. Entonces, pasaste Flama Day ya, o sea, ya te instalaste en Flama Day hasta que te casaste. ¿Ya no hubo otro grupo? No hubo otro grupo, pero hubo otras experiencias de apostolado, de servicio. Ok. Porque además del coro, nos invitaron a misiones rurales. Ah, ahora sí. Exactamente. Entonces ahí empezó mi experiencia de misiones rurales, que ya te tocó a ti también después, sí, ¿verdad? Entonces yo fui a 5 misiones rurales cada año, a partir de los 21, ¿sí? Cada año íbamos en Semana Santa, 7 días a misiones rurales. Y bueno, ahí nos pasaron cosas muy bonitas. Sí. Cosas muy, muy padres. ¿Cuál fue una de las mejores experiencias que tuviste? De las mejores, bueno, de las que me acuerdo, que me hicieron muy feliz y me hicieron reflexionar y pensar. Imagínate tener al Santísimo, custodiarlo una semana, tenerlo ahí y dormir ahí con él. Orar todos los días ahí frente a él. O sea, ahorita lo estoy reflexionando y me acuerdo que te pones feliz. Y te da sentimiento. Sí. Es que a lo mejor no, o sea, no lo valoramos, ¿sabes? Pero sabíamos que Él es el que nos estaba dando la gracia. Sabíamos que era el que nos estaba sosteniendo. Porque no había sacerdote. Estábamos 5, 6, a veces 5 o 6 jóvenes, a veces más, a veces éramos 20 o 25 muchachos. Pero nos tocó en una ocasión estar en lo más alto de la sierra, donde las casas estaban muy separadas, o sea, no se veían las casas una y otra juntas, de lo separada que estaban las casas. Y éramos 5 personas nada más las que estábamos, 5 chavos. Y con el Señor ahí, y haciendo una misión, teniendo que caminar hasta a cada una de las casas para invitarlos a las actividades diarias que teníamos y pues obviamente tener que caminar y subir la sierra más alto por las casas que estaban más altas. Nos tocó ver la cunita de un bebé hecha por carrizos y wow, tejida y colgada así en completamente hecha a mano. Completamente hecha a mano, ajá, exactamente. Y pues las casitas bien, bien pobrecitas, ¿verdad? Y en una ocasión, esa sí era una comunidad muy grande. Estaban las casas separadas igual, pero era una comunidad muy grande. Y también teníamos que caminar para visitar las casas. Y resulta que iba ya a ser Viernes Santo, o sea, ya venían los días fuertes del tríodo pascual. Uh-huh.
Y pues nos informan que una persona de ahí del pueblo había fallecido. Pero esa persona no vivía en el ejido. Nada más que lo iban a traer para poderlo enterrar ahí con la familia. Pero esta familia no era católica. Habían cambiado de religión. No sé qué religión eran, pero no eran católicos. Ujú. Pero pues obviamente como eran vecinos, todos se conocen, etcétera, pues obviamente que el pueblo pues iba a estar en el funeral y en el entierro. Entonces, pues dijimos, bueno, vamos a acompañar como parte de la, pues precisamente eso, del acompañamiento a la familia, ¿verdad? Simplemente vamos a hacer presencia y ya, eso es todo. Entonces, era de mañana y era antes del Vía Crucis. Dijimos, antes de que empiece el Vía Crucis, vamos al entierro, hacemos acto de presencia y después ya nos juntamos con la gente para hacer el Vía Crucis. Ujú. Entonces, pues sí, llegamos al entierro, estábamos ahí, o sea, los 5 éramos 5 o 6 que habíamos ido a esa misión. En esa ocasión me había tocado ser la coordinadora de la misión. Entonces, pues, en parte es como que tienes esas decisiones de decir, bueno, ¿qué haces primero? Si vas a ir, ¿no? Etcétera. En eso estábamos en el entierro y de repente me dice una de las chavas, oye, es que, ¿sabes qué? Es que se me acercó el familiar y me dice que si, pues, que quiere que digan ustedes unas palabras, que digamos unas palabras, para la persona y para la familia, porque pues ni había sacerdote ni nada. Y yo, ok, muy bien. O sea, estaba todo el pueblo ahí, básicamente. Pues obviamente por dedazo, pues me tocaba a mí, porque yo era la encargada. Y dije, ok, va. Y entonces me puse a darles unas palabras de aliento, ¿verdad? Básicamente, y a mostrarles el cariño de la gente y todo. Y a rezar un poquito por el alma de la persona que había fallecido. Y pues al final pues nos dieron las gracias. Estuvieron contentos de que hubiéramos compartido esas palabras. Pero para mí fue como, wow, o sea, ni siquiera te imaginas que pudieras tú, tan pequeño, ¿verdad?, poder expresar tu fe a través de esas palabras de, pues de compasión, de amor, de esperanza, sobre todo de esperanza. Fue algo que me marcó mucho, mucho. Y hubo otras, pero esa fue una de las que más. Digo, hubo otras muy chistosas también. Sí. ¿Te acordaste de una? Me acordé de una porque estábamos en el Vía Crucis en otra misión y había un narrador, ¿verdad? ¿Un narrador? Narrador que estaba haciendo la narración del Vía Crucis, porque era el Vía Crucis viviente. Entonces ya estábamos en la crucifixión, estaba el chavo pues en la cruz. Y entonces dice el narrador, es el que estaba describiendo lo que estaba sucediendo, dice, y Jesús baja de la cruz. Y que caray. Y que se baja Jesús. Y que se baja de la cruz. Se baja solo y todo. Pero todos, o sea, como que, ok. O sea, como que... Ok, o sea, bueno. En ese momento, pues, nadie dijo nada, ¿verdad? Pero después de la noche, cuando nos hacíamos nuestras juntas de retro, no, pues ya sabrás aquello, la atacados de la risa y Jesús baja de la cruz. O sea, risa y risa. Y así varias de cosas que te pasan que dices, ay, qué errorzotes, pero pues es parte del show. Y ahí, entonces estuviste en Flama Day y también en misiones, 5 misiones. ¿Cuántos años? ¿Fueron desde los 18 hasta los 20? ¿A qué edad? 26. ¿A los 26 te comprometiste o a los 26 te casaste? Me casé a los 26. ¿Te comprometiste a los 25? Me comprometí a los 25. Fueron como 7 años. Y una semana antes de casarme, regresé de misiones. Una semana antes de casarte. Las últimas misiones. La última soltera. Misión soltera. Iba en el camión, iban platicando con una chica que no conocía, porque pues iba mucha gente que no. En esa ocasión
Me dice, ¿y tú qué onda? No, pues nada. Yo aquí, la próxima semana me caso. Dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Y yo, pues, ¿qué? Pues nada, o sea, no va a pasar nada. Si me quedaba, entonces, estuvo chido. Oye, ¿alguna vez en tu vida parroquial nunca tuviste alguna inquietud vocacional diferente a la del matrimonio? O antes de que pues llegara la oportunidad que Dios te dio la gracia de poder tener el sacramento del matrimonio, pero nunca pasó por tu mente como alguna otra vocación. Sí. Yo creo que el ver a las religiosas, tan felices, tan así plenas y bien alegres y llenas de vida, sí me daba así como la tentación de ser religiosa. Ya. ¿No existía el proceso vocacional en ese entonces? Sí existía. Sí, cómo no. Pero no, nunca hice mi proceso vocacional, la verdad. Y estuve así como que pensándolo, sí. Me tocó alguna vez compartir así en algún convento con religiosas. Pero no, pues al final no. O sea, no. Me quedé así como que en la rayita. Ya. Pero no. Ahora sí viene la trama. El matrimonio. Te Bueno, casas. Bueno, así súper rápido, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿cómo nos conocimos? Pues nos conocimos en una fiesta. Yo iba con unos amigos. Ellos estaban en un grupo también de renovación. Y pues era una fiesta y yo conocí a tu tío Armando. Y él me lo presentó. Me dijo, mira, le dijo, mira, Carlos, ella es Gelos, él es mi hermano. Y tu papá dijo, tú eres la famosa Gelos. Siempre lo cuenta eso. Y yo, no, pues no sé. Y ya, ese fue como que un primer acercamiento. Ahí no platicamos ni nada. Pero pues ya después, como teníamos unos amigos en común que eran novios, que es Rosy y Luis, pues nos fueron ahí como que haciendo la balona, ¿no? De celestinos. Sí, ahorita tiene un nombre, los chavos le llaman, los estaban shipeando. Ajá. No sé qué significa, pero es como que los estaban, sí, vaya, los procuraban para que ahí ustedes platicaran y todo. Exacto. Y ya de ahí, ya nos hicimos novios en 3 meses. En 3 meses. O sea, sí, después de conocernos. Y luego un año después se comprometieron o algo así. En un año nos casamos. ¿Bien rápido? Sí, nos hicimos novios el 15 de mayo y nos casamos el 13 de mayo del siguiente año. Wow. Así fue todo rápido. Nada de que, me falta esto, me falta el otro. No. Vámonos. Tú dijiste, de aquí soy. De aquí soy. Exactamente. Y le dije, ¿qué onda? ¿Vamos a casarnos? No. Dijo, bueno, vamos a casarnos. Voy a entrevistar a un matrimonio joven y a una pareja de comprometidos. Ok. Entonces, pues, me gustaría como en la vocación del matrimonio, contrastar esas 3 etapas. Me gustaría que me platicaras un poquito, o sea, luego de 30 años, Ajá. en tu experiencia, ¿qué es el matrimonio? O sea, ¿qué realmente es el sacramento del matrimonio? ¿Y qué es lo que has aprendido a través del tiempo? Se sabe, y todo el mundo sabemos, y todo el mundo lo dice, que el matrimonio no es fácil y que no lo debemos de romantizar, es lo que dicen. Pero me gustaría saber de viva voz de tu parte, o sea, ¿qué es el matrimonio en sí? ¿Y qué es lo más importante, verdad? Pues mira, al principio o sea, en mi persona y particularmente yo creo que también para tu papá, siempre está la idea del matrimonio, de quererte casar, de compartir con una pareja, pues de enamorarte, ¿no? Porque es muy bonito enamorarte, sentir esas maripositas en el estómago y creer que todo eso va a seguir, porque creo que esa es una motivación. O sea, que nunca eso se va a transformar. Y entonces eso te motiva a decir, oye, pues si todo el tiempo me voy a sentir así como que, ay, qué padre, qué rico, me siento bien feliz y enamorada,
pues sí, es una motivación para decir, quiero dar el paso, ¿sabes? Y aunque las pláticas matrimoniales te hablan acerca del sacramento, del compromiso, inclusive de la gracia, que ese es otro tema muy interesante. Pues sinceramente, o sea, escuchas las pláticas así, o sea, te entra por uno y te sale por otro. Lo padre y lo bonito y lo fuerte viene cuando ya estás dentro de. Entonces sabemos que el matrimonio pues es esta cooperación, esta colaboración de dos personas y pues de procrear, o sea, de que la iglesia de Dios, la familia de Dios crezca, se mantenga y se continúe a través de un hombre y una mujer. Ese es el propósito del matrimonio. Pero el propósito te lleva a un gran esfuerzo y te lleva por muchos baches también cuando no tienes claro qué es el matrimonio. Pero además creo que es inevitable. Es decir, creo que al final lo vas a pasar, sí o sí. De una o de otra manera, algunos baches van a ser más grandes, para otros menos, porque llevan una fe más fuerte, más madura, y porque personalmente están más saludables, mentalmente, espiritualmente, psicológicamente. Pero eventualmente va a haber ese camino sinuoso y vas a pasar por diferentes etapas. Y lo interesante aquí, o lo bueno sería que esos procesos o esas etapas difíciles, supieras cómo los vas a pasar, qué herramientas tienes para pasarlas lo más rápido posible, en el sentido de que te quede la experiencia, pero que también sepas que vas progresando, que vas creciendo hacia ese propósito de la santidad, de la felicidad, de la plenitud, que es a lo que estamos llamados. Esa es la vocación del hombre, ser feliz. Entonces, te digo, en mi caso o en nuestro caso, pues fue así como que 1, 2, 3, vámonos, y bien enamorados, y sí, ya le hicimos y no sé qué. Y entonces vinieron situaciones difíciles, económicas, de entendimiento de caracteres, de personalidad, obviamente, de intereses también personales. Y aquí creo que cuando no coincides a veces culturalmente, como una familia hecha completamente distinta de la que vienes, y se antepone el egoísmo, o sea, el no querer ceder, el no querer escuchar, el no querer atender y empatizar con el proyecto primeramente con la historia del otro, con la tierra del otro, refiriéndome a la tierra, o sea, ser donde Dios también ha implantado una semilla. Claro. Y no poder empatizar o escuchar su historia, entonces se vuelve una lucha de egos. Y te digo, todos eventualmente en el matrimonio pasamos por eso. Creo yo que sí. O sea, que el ego se va a anteponer en algún momento. Sí. Sí, pues somos personas, ¿verdad? ¿No? Y digo, desde mi nula inexperiencia, me imagino que como todos somos personas que sienten, que piensan, y también como el demonio está. La vez pasada escuchaba una plática de Padre María Caro que decía, el demonio no descansa. En este momento, el demonio está tentando. Ayer en la grabación se nos fue la luz 3 veces, 4 veces. Casi pareciera que fuera con la intención de que paráramos ya, por el testimonio tan bonito y tan fuerte que estábamos viviendo. Y dijimos, no, vamos a seguir. Pero me imagino que pues también está buscando como... Siento que el demonio es bien así como muy estratega, ¿no? Me encuentra tu debilidad más fuerte
y sobre eso se agarra. Y lo hace más fuerte y cada vez lo va subiendo de nivel. Entonces, yo creo que o al menos tú me podrás contestar esto, si los matrimonios, la forma de resolver, número uno, pues no pueden ser solos, tiene que ser con Dios. Y número dos, pues tienen que soltar, o sea, literalmente soltarse, ¿no? Como rendirse ante su mismo ego y tratar de colaborar. Nos dice Dios, una misma carne, ya no son dos personas que se están poniendo, bueno, sí se están poniendo de acuerdo, pero el punto es, se están volviendo una misma carne. Exacto, así es. Sí. Y entonces esa es la tormenta del matrimonio, de la que todo el mundo habla. Y de la que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, de la que tenemos una tasa de divorcios muy alta hoy en día. Y por eso también se ora porque hay pocos sacerdotes, pero también porque hay pocos matrimonios. Sí. Sí, y eso de lo único que nos habla es que hay un completo egoísmo. O sea, la gente ya no quiere comprometerse, prefiere vivir sola. Muchas mujeres divorciadas, digo, porque me ha tocado más obviamente hombres, pero me refiero a que mujeres que ya se divorciaron y que ya no quieren pareja, o sea, quieren vivir solos, individualmente, o sea, porque es muy difícil tener un proyecto en conjunto, llevarlo a término y en eso ponerse de acuerdo, dialogar y compartir y ceder, muchas cosas. Sí. Ahora, me imagino que, o sea, no sería raro que muchas parejas o sea, lo piensan. O sea, que alguna vez lo pensaste, ya me gustaría Claro. salirme, ¿no? Terminar esto. Sí, claro. Porque me imagino, y lo pienso también de nuevo, y siempre, ya no voy a decir esto porque ya se sabe que lo estoy hablando desde mi inexperiencia. Pero si la meta es hasta mi muerte, entonces la meta es larga. O sea, es hasta que ya no pueda más, hasta que esté en agonía, hasta ese punto. Porque si me dijeran, bueno, 10 años, va, 10 años y largo. 20 años, bueno, va, ya sé que 20, pero no, o sea, la meta no está fija. No sabes cuándo te vas a ir. Entonces pueden ser 20, 30, 50, 60 años. Bueno, me la bañé 60. Quien dura 60 años, wow, ¿no? Hoy en día. Tal vez. Tal vez. Pero sí me imagino que, o sea, debe ser como quiera complicado en la mente de una persona decir, pues, ya de aquí hasta que me muera. O sea, ya es un compromiso de vida, completamente. Sí, y entonces sí. pasa ese pensamiento. Pues Sí. porque es muy fácil, supongo, es más fácil, ¿no? Sí. Es decir, Hasta aquí llegamos y ya dale tú por tu lado, yo por el mío. Sí. ¿y qué es lo que los mantiene firmes a decir, no, vamos a seguir, vamos a luchar por esto? Alguna vez nos platicaba el padre Salvador Uribe, hermano de San Juan, que una señora se le acercó para pedirle consejo. Y entonces dijo, sí, bueno, vamos a platicar. Dice, lo primero que le pregunté fue, y bueno, y dime tú cómo has aprovechado la gracia del matrimonio. Y le dijo, ¿cómo, padre? Sí, o sea, la gracia sacramental, en que ¿cómo es que pues la vives o la aprovechas? Dice la señora, no me supo contestar. Dijo, no sé, padre, no le entiendo, no sé a qué se refiere. Dijo, no, pues ahí entendí por qué Ya me respondiste. su matrimonio estaba mal. Entonces, definitivamente, o sea, la gracia es lo que te sostiene. Es lo que te hace creer, esperar, vivir, ¿sí? Aprovechar la gracia eso es todos los días, ¿no? Lo que te da el Señor a través del sacramento y que es gratis. ¿Cómo? Con la Eucaristía, la comunión, la confesión, todos los sacramentales que tenemos en
en nuestra fe católica, y el mismo sacramento del matrimonio, porque eso es bien interesante. Cada uno de nosotros, como esposos, como cónyuges, nos damos esa gracia, ¿sí? Eso que es gratis, ¿sí? Ese amor que está ahí, solo es abrirnos a eso y sacar eso y proyectarlo. Sí. Llevarlo a las cosas más sencillas, a las cosas cotidianas. Pero es tener esa conciencia de la gracia, que era lo que en este caso la señora no tenía. No tenía conciencia de la gracia que le daba el sacramento, porque ellos eran casados por la iglesia. Pero no había conciencia del sacramento, de la gracia que le daba el sacramento, ¿sí? Por ejemplo, tu papá es, mírate, y me trae una paleta. Porque hablaremos en otro momento de los lenguajes del amor. Y él es, o sea, él me da comida y para él es, o sea, un regalo es, o sea, es lo máximo, ¿no? Sí, hacerte de comer. Hay una cocinar, historia, o... o sea, hay una historia atrás de eso, ¿no? Sí. Pero esa paleta, o sea, ese detalle, ese regalo es consciente de que eso a él lo hace feliz y a mí me va a hacer feliz. Que a mí me demuestre ese amor, ese agradecimiento, esa gratitud de estar juntos, de estarnos dando juntos cosas. ¿Y qué significan? ¿Qué significan? Y entonces es ahí donde la gracia y hace que el amor se mantenga. Sí. Había leído en, creo que era, no me acuerdo qué materia es de teología. Creo que es teología del cuerpo. No me acuerdo. Pero hablaba un poquito de la finalidad del matrimonio. Y por qué es diferente del sacramento del sacerdocio. Porque ya ves lo que decían, ¿no? El sacerdocio es para todas. O sea, el sacerdocio inclusive después de la muerte siguen siendo sacerdotes. Sí. El sacramento no termina. Y en el matrimonio es hasta que la vida los separe. Porque el matrimonio es, primeramente, por eso es un hombre y una mujer. Es uno con uno. O sea, es una relación monógama. Porque cuando ya muramos, nuestra relación va a ser monógama hacia el Padre. Va a ser una entrega total. Entonces el matrimonio es la entrega. O sea, yo practico mi entrega total hacia ti. Uh-huh. Porque algún día, por eso hasta que la muerte nos separe, es porque cuando ya esté en el cielo, mi entrega es total hacia Dios. Y el sacerdote ya se entrega totalmente a Dios. Que en este caso es en el servicio de la iglesia, su esposa. Sí. Entonces, por eso había leído que el sacramento del matrimonio es esa entrega total. Desnudo sin vergüenza, se decía. Porque y no se refiere como nada más desnudez física. No a cualquiera le contamos los secretos. No a cualquiera le contamos lo más bajo que podemos llegar a ser, lo más bajo que podemos llegar a ser o ser. Porque a todo el mundo nos da vergüenza la desnudez por el pecado. Porque si a una persona le muestro mi desnudez, puede que me juzgue. Puede que juzgue mis pecados. Puede que juzgue mi persona. Puede que juzgue todo eso, que obviamente viene del pecado. Porque Adán y Eva, cuando se veían en esa inocencia, y no hablando de un término mal, sino de esa inocencia de no criticar al otro, todavía no llegaba el pecado y estaban desnudos sin vergüenza. Podían ver su desnudez sin juzgarse el uno al otro. Pero cuando llega el pecado, se dan cuenta de que están desnudos. Y se tapan porque tienen miedo de que el otro juzgue al otro. Y entonces los cónyuges o los esposos se ven en esa desnudez completa, sin miedo de que el otro lo va a dañar. Y quiero suponer que también muchas veces el matrimonio se quebranta en el momento que la otra persona ya empieza a hacer menos a la otra persona porque te mostré mi desnudez, te mostré completamente yo. Y esa protección de abrazo tu desnudez, abrazo tus problemas, abrazo todo lo que eres, porque es una entrega total, es lo que va a hacer algún día cuando ya estemos en el cielo, ¿no? Uh-huh. Entregándonos totalmente a Cristo. Eso es lo que había leído un poquito del proyecto de Dios y de ser fecundos. Porque también había leído que sí,
Los esposos deben buscar esa fecundidad, ser fecundos. Sin embargo, ¿qué pasa con, por ejemplo, con los esposos que no pueden tener hijos? Bueno, y la fecundidad no solamente habla de dar vida, de hijos, Sí. sino dar vida en la iglesia. También puedes dar vida en la iglesia, ¿no? En el servicio hacia los demás. Y no quiere decir que el que ya tuvo hijos ya fue fecundo y ya pasaron 20, 30 años y ya no voy a tener hijos y ya no soy fecundo. No, sigues siendo fecundo porque sigues atendiendo a la iglesia junto con tu esposa. Siguen dando vida a la iglesia. Entonces, eso es lo que nos invita, o lo que estaba leyendo, que nos invita a Dios a ser fecundos y la entrega de total, ¿no? De los cónyuges. Exactamente. Así es. ¿Cómo ves? ¿Cómo es? ¿Cómo ves? Ya ves. Ya se me pegó. Pero ahora platícame un poquito, como esos problemas que van a llegar. Que normalmente, o sea, que tú sepas, porque pues sé que estás en un grupo ahorita de matrimonios y sabes qué son esos problemas que a todo mundo nos pasa. ¿Cuáles son esos problemas y que algún día van a llegar? Como para estar un poquito conscientes y decir, ok, sabemos qué es lo que viene. Pues mira, aunque no debería, pero sí es muy importante, es la estabilidad económica. Sí. Y sinceramente creo que no tiene que ver con ganar poquito. Exacto. Exactamente. Sino cómo se administra el dinero y cómo esa administración, cuando no se la dejas a Dios, se vuelve nada. ¿Sí? Entonces, es un tema importante que hay que platicarlo, que hay que dialogarlo. Y importante también, si no sabemos, buscar ayuda de cómo administrar ese dinero. Pero importante también es ponérselo a Dios. Muy importante. O sea, como primer punto. O sea, que todo tu proyecto de vida, incluyendo todas las dimensiones de la vida, estén puestas en Dios. Y el dinero, que el dinero se va muy rápido y en nada, pues más. O sea, hay que ponérselo a Dios, dejárselo ahí para que nos diga cómo administrarlo. Exacto. Ese es un tema. Ok. Ese es un tema que te digo que hay que cuidar desde el principio porque a veces nos cuesta trabajo. Y tú lo sabes, o sea, en casa. Y los dineros a veces significan cosas muy importantes para cada persona. O sea, es un sentido a veces de poder, del fruto de tu esfuerzo también puede ser. Sí, pero me refiero a cómo te sientes con dinero. Ok. Sí. Entonces, ¿qué poder te da a ti como persona el tener dinero o el no tener, o el tener mucho o tener poco? Y es qué relación tienes con el dinero, ¿verdad? Entonces, esta relación también tiene que ser muy sana, igual con la persona que vas a compartir, para poderlo hablar, para poderlo poner sobre la mesa y saber exactamente qué es urgente, qué es necesario, que es prioritario en la vida del matrimonio. Ok. Entonces, ese es un tema. Tema importante también que puede causar problemas es siempre conocer ¿cómo lo puedo llamar? O sea, la emocionalidad de tu pareja. O sea, es como ser novios, o sea, seguir buscando atender a tu pareja. Atender. De hecho, voy a poner un pequeño paréntesis. Ajá. Porque he escuchado que muchas veces los esposos, y lo digo de una forma muy general, que dicen, estamos o seguimos por nuestros hijos. No sé si eso es un problema, porque el día que los hijos se van, es el momento de que ellos dicen, pues ya no hay más nada que hacer. He escuchado mucho eso, ¿no? Estamos por ellos. Sí. Y pregunta para ti, ¿deberían estar por ellos o deberían estar siempre por ustedes mismos? No, siempre por el matrimonio. Siempre. Lo primero es tu esposo
Entonces, en una cuestión de prioridades, primero es tu esposo Sí. y luego los hijos. Sí, totalmente. Sí. Eso sí, fíjate que eso siempre sí lo tuvimos claro nosotros, desde el principio. Entonces, y no es porque no se quieran los hijos, pero si le empiezas a dar prioridad a los hijos en lugar del esposo, pues los hijos se dan cuenta de eso también. Y dices, oye, espérame, o sea, tu pareja, ¿qué onda? ¿Dónde lo dejas? Sí. Entonces, y si ellos ven ese patrón o ese ejemplo de matrimonio, pues eso van a querer también. Si no, si no valoran el matrimonio, pues simplemente no se van a querer casar. Entonces, sí, siempre primero la pareja y después los hijos. Ok. Y en el tema de la emocionalidad, sí, es eso, atender el hecho de cómo me siento, cómo estoy, qué necesito, qué me hace falta, saber escuchar al otro, inclusive sin que te diga nada, y empatizar con eso, abrirte a ese sentimiento, a ese estado en el que se encuentra tu pareja, para acompañarlo, para motivarlo, para procurarlo, para sacar lo mejor de él, ¿no? Ok. ¿Cómo lidian o cómo deberían lidiar? Por ejemplo, en el sentido de que, número uno, como tú dices, saber escuchar, pero también saber expresarse. Porque, y también del lado de la persona que escucha, saber hasta qué punto tolerar. Porque, por ejemplo, va a haber veces en las que voy a estar o sea, por ejemplo, vamos a decir que aquí somos pareja, ¿no? Y yo voy a estar bien, o sea, psicológicamente hablando, y me puedo expresar y te puedo decir problemas que tenemos, ¿no? O cómo me hace sentir, etcétera. Y te lo voy a decir con empatía, con tranquilidad, y lo vas a entender, a lo mejor. O no. O a veces va a llegar un punto en el que voy a estar tan estresado que voy a expresarlo de una forma inclusive que te puede llegar a lastimar. ¿Cómo lidian con esos dos temas y cómo debiese ser? Digo, no estamos exentos de que en algún momento alguien pueda llegar a lastimar a la otra persona. En 30 años, pues claro que puede haber pasado, o sea, puede pasar, ¿no? No, sí, o sea, No somos robots, porque estamos programados para no, o sea, siempre ser empáticos. ha pasado y ha pasado desde el principio y ha pasado en medio de esos 30 años. Pero las herramientas, el ir buscando las herramientas humanas y entender, te digo, la gracia, entender lo que es la gracia en el sacramento, es lo que nos ha ayudado a salir, como te decía hace rato, más pronto de esos momentos complicados, ¿sí? Yo no puedo decirte, o sea, cómo hacerlo, así como debes de, porque si no, o sea, no sería como muy, ¿cómo se puede decir? Pues no soy yo quien, ¿no? Para decirlo, Ajá. ¿sabes? Cómo lo debes de hacer o no. Pero sí, al inicio, para nosotros, en cuestión de atender nuestra emocionalidad, fue casi nulo, sí. O sea, tu papá se dedicaba a trabajar, pues yo a medio atender ahí la casa, y yo creo que cada quien en su mente estaba haciendo las cosas bien, ¿sí? Pero hubo un gran bache, un distanciamiento muy grande, ¿sí? Acercarnos a hablar era pues prácticamente nulo por mucho tiempo. O sea, el hecho de empezar con una actividad, ya te embarazas
o ya tienes otro trabajo, ya te fuiste a una ciudad, o te fuiste a otra, nos cambiamos de casa, o fíjate, o hay que salir, como sabes que pues es domingo, hay que salir, o es sábado, hay que ir a comprar el mandado. O sea, el ir enrolándote en las cosas que se tienen que hacer te crea un muy buen escenario para no asumir, ¿sí? Que hay una persona ahí con la que tienes que vivir este matrimonio que es de dos, no de unos roomies que están viviendo en una casa y que tienen actividades juntos, ¿sí? O sea, porque cada quien está enrolado en su actividad, en la acción que le toca hacer. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿sabes cuándo nos pasó el hecho de empezar a entender qué era el matrimonio y cómo teníamos que mejorar y actuar? Cuando caímos en situaciones dramáticas. Por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad es una cuestión muy difícil y muy complicada. Cuando no estás acompañado, no te sientes acompañado del otro, el enfermo no va a estar bien. Y va a ser muy difícil que se sane. Y va a ser muy lento que sane. Entonces, en la enfermedad empezamos como a entender que nos hacía falta algo. Más bien nos hacía falta alguien, que era Dios. Ok. Y entonces empezamos a buscarle otra vez, ¿sí? Porque en mucho tiempo, pues no estábamos cerca de Él. Así de sencillo. No estábamos cerca de Él. No estábamos aprovechando la gracia del sacramento. Nos enrolamos en actividades propiamente del esposo y de la esposa. Pero la enfermedad nos hizo como ir entendiendo qué quería Dios de nosotros. Y el hecho de que él estuviera en el hospital quebrado de su pierna y yo también quebrada de un brazo. Alguna vez pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Ya lo conocen, o sea, lo dijimos así, o sea, tú eres mis brazos y yo soy tus piernas y al revés. Eso es el matrimonio. Sí. Y se dice fácil, ¿no? Cuando dicen en la salud y en la enfermedad y cuando, o sea, decir yo te voy a amar en la salud y en la enfermedad yo creo que mucha gente debe pensar que amar en la enfermedad es, no sé, que la persona está acostada enferma y que te diga, ay, te amo, me voy a trabajar. O sea, amar es en la acción. Enamorarse es el sentimiento, yo digo. El amar es en la acción, ¿no? Como decía un padre, ¿no? El amar es una decisión, es decidirse a salirse de tu zona de confort y hacer cosas. Y hacer cosas que son. ¿Cómo se puede decir? Pues a veces es cargar con el otro. O sea, amar es complicado, o sea, es difícil. Amar sí, pues es eso, es soportar. Sí, soportarlo en el sentido de, sabes, como, ay, qué molesto, ¿no? Sino de realmente cargar en el acompañamiento. O sea, yo entendí, o sea, desde como yo lo vivía, era, ¿sabes qué? Es que tengo que irme con mis 3 hijos en camión, transbordar, caminar, regresar, trabajar, etcétera. Y él lo vivía desde, ¿sabes qué? Tengo que atender aquí la casa, me levanto con mi pie, con cirugía, con clavos, pinto la casa, trapeo, barro. En una analogía, o sea, yo lo veo como cuando yo estuve trabajando con mi tío en el mercado para poder sacar algo de dinero, pues era estar en un sol de 40 grados sudando, sí. Sentir aquí como esa sensación de o sea, que se pegan los brazos y con toda tranquilidad y facilidad poder ir a la casa y ya no hacer nada y acostarme. Estar caminando por horas con un carrito pesado de 40, ¿qué será? 40, 50 kilos
gritando con las personas que a veces te da mucha pena, Agua, Magnus, Optimus, y decir qué vergüenza porque la gente está viendo que este chavo está gritando, dar vueltas por todos lados y al final recibir pues un dinero que al final lo hago porque sé que esto va a servir para las demás personas, pero no estoy disfrutando eso. O sea, a lo mejor no lo estoy disfrutando y digo yo, bueno, esto es por alguien más, ¿no? Supongo que es algo similar, o sea, en una analogía. Sí. Y no es como que por eso o sea, no sé, por esa persona que estoy haciendo algo, no es, o sea, mi sentimiento no es odio hacia la otra persona o desprecio, sino a lo mejor es algo que estoy haciendo que no me está causando esa dopamina que decíamos, ¿no? O sea, de que, sí, Sí, todo color de rosas, bien bonito. Esa es la dificultad y como tú decías, yo soy tus brazos, tú eres mis piernas. Sí, y a partir de ahí te digo, empezamos a buscar a quien necesitábamos para estar más plenos, para tener realmente ese propósito del matrimonio como una vocación vivida plenamente. Pues empezamos a buscar un grupo, no nos sentimos muy a gusto, etcétera. O sea, hasta que pues encontramos el movimiento de los equipos. Bueno, antes ya también habíamos asistido a otros grupos y a otro retiro también que nos acercó más a entender cómo estaba nuestra vida matrimonial y qué tenemos que hacer para mejorarlo. Ok. Siguen, o sea, como quiera, el matrimonio nunca, vaya, los problemas del matrimonio no terminan. No, siempre va a haber. Siempre va a haber. Siempre va a haber problemas. O sea, eso es la vida humana. O sea, es normal, ¿no? Es parte de. No, siempre va a haber. Pero sí la manera en cómo lo resuelves, en la manera como se ven. Tu papá siempre dice cuando comparte como esta vocación del matrimonio, es decir, es ponerte unos lentes, y ver distinto, ¿sí? Y ya tenemos puestos esos lentes, ya los tenemos bien puestos, bien ajustados, con la graduación necesaria para poder ver esos problemas en la dimensión justa, nada más. Lo que se puede resolver, lo que no se puede resolver, lo que se puede acortar, lo que no se puede acortar, lo que se puede aplazar, etcétera. Todos los pormenores de una situación y atenderlo en lo que respecta a nosotros humanamente y lo demás dejárselo a Dios. Eso. Cuando un matrimonio está, por ejemplo, el uno quiere hacer cambiar al otro, ¿eso es válido? ¿O cómo debiesen trabajar el uno con el otro? Si, o sea, en cuestión de cambiar algo, por ejemplo, hábitos a los que no estamos acostumbrados el uno con el otro, situaciones de las que al uno le causa molestia o al otro está tan acostumbrado a hacer algo, ¿cómo se trabaja eso? Pues hace poquito recibimos o asistimos a un taller que nos habló acerca de este tema y en lo que es del padre Ignacio Larrañaga, sobre talleres de oración y vida. Y él nos decía en su voz, ¿verdad? Que no es querer cambiar a la pareja, es primeramente aceptarla. Ok. Aceptarla como es, ¿sí? Porque siempre vas a estar en conflicto si no aceptas a tu pareja. Tú la elegiste, por alguna razón está en tu vida. Y así la elegiste, y así la amaste. Porque obviamente amaste más muchas otras cosas que aquel puntito negro que puedes estar viendo, ¿verdad? En el arroz. Pero no pretendas cambiar a tu pareja. Ama también aquellas cosas que te molestan, acéptalas
Y claro, o sea, se pueden hablar, se pueden platicar. Oye, me parece que esto se puede mejorar. O cómo te puedo ayudar para poderlo mejorar. ¿Sí? Porque no nos está haciendo mucho bien. O qué sé yo. Y sí se puede, o sea, y podemos ayudarla a mejorar en el aspecto que vemos que, pues, no es una virtud, al contrario, ¿verdad? Todos tenemos defectos. Sí. Pero de inicio no querer cambiar a la persona, aceptarla y amarla así. Porque te digo, el no aceptar a alguien es luchar toda la vida y es una batalla que no se va a acabar. Y sí te va a crear un sentimiento de frustración completamente. Mejoras las cosas que tú puedes hacer por ayudar a tu pareja. Y entonces vas a ver de manera distinta. Ok. O sea, en 3 como puntos, a lo que entiendo es, número 1, estar dispuesto a mejorar, cambiar, uno mismo, o sea, personal, ¿no? Número 2, aceptar a la persona como es. Sin embargo, si la otra persona está dispuesta también a cambiar, eventualmente va a ir mejorando. Pero en esa prioridad, ¿no? Dispuesto a cambiar yo, dispuesto a aceptar mi persona. Y hablabas de un tercer punto, no me acuerdo ahorita, lo dijiste hace un momento. ¿Cuál es? ¿Cuál era? Pues ayudarla, ¿no? Ayudarla a mejorar. Sí, cierto, decías como en esas cosas que tú quieres que la otra persona llegue a cambiar, que tú lo cubras, ¿no? Fíjate que eso es es muy interesante. O sea, que tú lo cubras. Yo no, tú no, perdón, pero yo te cubro. Sí, yo te cubro. Hay parejas que desgraciadamente... ¿Ya ves cómo es? Te digo. Pero por Dios no paramos. No, te decía que hay muchas parejas que en lugar de cubrirse, se exhiben. Es muy triste. Ok. Sí, y ahí hablamos de a veces de donde hay reuniones donde hay una pareja que el esposo hace burla o chistes de la esposa enfrente de los demás, que la exhibe, ¿no? En sus errores, en sus defectos, o mujeres que hacen lo mismo con el esposo enfrente de los amigos. Y digo, es la contraparte de lo que dices tú, o sea, el cubrir a tu marido o a tu esposa, porque sabes que flaquea en ese punto. Sí. ¿Sí? Está flaqueando y dices tú, espérame, o sea, yo te cubro y aquí estoy. O sea, por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Que tú estás acostumbrado a lo mejor a meter la leche al refrigerador. Pero tú quieres, a ti te gustaría que algún día tu pareja pueda meter la leche al refrigerador. Sin embargo, no tiene ese hábito y deja la leche afuera. Y en los 3 puntos que te decía, a lo mejor es, número 1, dispuesto a querer cambiar. Seguramente mi pareja también tiene alguna situación que le gustaría que algún día cambiara. Claro. Pero acepto a mi pareja. No, perdón. Número 1, querer cambiar. Número 2, aceptar a mi pareja. Pues no va a meter la leche al refrigerador. Y número 3, decías, cubrir a la pareja. Yo voy a hacer esa acción y la hago desinteresada. No con la intención de que, mira lo que estoy haciendo porque tú también lo hagas. Claro. Y en las conversaciones, a lo mejor en los diálogos que tienen constantemente, cuando la pareja abiertamente te dice, ¿te gustaría que algo yo cambiara? Pero yo te estoy abriendo la puerta, ¿no? Sí. Estoy dispuesto a cambiar algo. Me gustaría que te esforzaras en meter la leche. Uh-huh. Y a lo mejor los primeros 3 o 6 meses, o 3 años, o 20, 10 años, lo estoy intentando con todas mis fuerzas, pero no lo he logrado. Bueno, yo te cubro. Y te acepto. Y también voy a intentar cambiar. Así es. Y muy importante también tener esos espacios, momentos de diálogo. El diálogo donde yo o la pareja abre un tema en específico y escuchamos con atención, sin
sin enojarnos, sin irritarnos, aceptando, ¿verdad? Lo que el otro siente, lo que el otro está viviendo, lo que el otro está percibiendo. Pero lo más importante es la intención o la voluntad de querer dialogar, porque ya simplemente con el diálogo, aunque no encontremos a lo mejor las mejores respuestas en el futuro, es decir, como tú dices, pues que meta la leche, pero me está escuchando. O sea, sabe que hay algo que pues sí me molesta o sí me gustaría que cambiara. Y me está escuchando y está abriéndose a la escucha en su mente también. Y esa posibilidad de decir, lo puedo hacer diferente. Sí hay esa oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? Entonces, más o menos así va la onda. Ok. Y bueno, de las últimas preguntas que yo tengo en cuestiones del matrimonio, los roles del matrimonio. Actualmente en la sociedad hay un tema de que están los progresistas, por ejemplo, que hablan acerca de que puede haber roles diferentes. Y están las personas que son un poquito más de la vieja escuela, que hablan de un rol definido, ¿no? El papá proveedor y la mamá en casa. Sin embargo, ahorita me contabas algo muy interesante, donde no siempre el esposo puede ser proveedor, por una o por y razón. Sin embargo, el matrimonio siempre va a estar ahí. Por ejemplo, platicabas hace un momento de que mi papá, estuvo sin poder caminar por un tiempo. ¿Y qué tal que hubiera sido que a lo mejor ya no podía caminar por toda la vida? Y que a ti te tocaba trabajar, llevar a los hijos, etcétera, ¿no? Cubrir esa parte. Entonces, me suena en una interpretación a que el rol no debe ser estrictamente definido, sino que cómo debiesen ser los roles, o más bien, cómo debiese ser el diálogo entre los esposos para que los roles estén bien definidos. ¿Cómo debiese ser el diálogo? Pues es que eso sí, definitivamente en el noviazgo se empieza a crear esos roles. Sí. O sea, se van definiendo. Uh-huh. Desde el momento en que si el novio asume el pago de lo que hacen, ¿sabes? O sea, o si los dos van pagando uno y uno, en cuestión del dinero, ¿verdad? Ajá. O la dinámica que tienen al hacer ciertas actividades, se van definiendo en el noviazgo, pero sí es importante platicarlas, ¿sí? O sea, yo asumía que en mi caso, o en nuestro caso más bien, pues los dos trabajábamos, por lo tanto, los dos podríamos atender tanto el trabajo de cada uno como la casa, el hogar, ¿no? Y en cuestión del dinero igual, o sea, se compartían los gastos, en este caso. Pero también puede ir cambiando, como tú dices, o sea, puede cambiar el rol y se vale, porque las circunstancias pueden cambiar. O sea, hay parejas donde de repente la mujer gana el doble que gana el marido, pasa, ¿verdad? Por el tipo de, a lo mejor, de estudio que haya tenido o de oportunidades que se le hayan presentado, ¿no? Entonces empieza a tomar como que decisiones a lo mejor a raíz de que nacen los hijos o de que los hijos ya requieren más acompañamiento, etcétera. Porque pues a lo mejor podemos solucionar eso con que vayan a la guardería de bebés. Pero estamos entonces decidiendo que los hijos necesitan más tiempo con alguno de los papás y entonces tengo que sacrificar el tiempo de alguno de los dos y a lo mejor si tú ganas más como esposa, pues le toca al papá. Ok. Sí, pero yo creo que eso se vale que vaya cambiando el rol según las circunstancias, pero siempre en conveniencia, ¿verdad? En común acuerdo. Claro. O sea, la realidad y pues vamos a matar ese tabú que existe en el matrimonio,
católico no hay un rol definido. No, no creo que haya un rol definido. Ni está escrito que tienen que ser así. Yo creo que el rol humano, por así llamarlo, o material, no sé cómo decirlo, puede cambiar. Podemos como mediar. Uh-huh. Eso sí, o sea, ahorita pues los hombres hacen muchas actividades de la casa y se vale. Y muchas mujeres trabajan y se vale. Y los papás atienden a los hijos y se vale. Lo que sí es que creo que aquí es en la cuestión de la parte espiritual, de lo que da una mujer y lo que da un hombre. Espiritualmente hablando. Sí. El hombre es quien guía el matrimonio. Y eso a la mujer no se nos debe olvidar. El hombre tiene que tener muy claro que es la cabeza del matrimonio. Por lo tanto, es el que va guiando. ¿Sí? Y en la fe es el que va sosteniendo la vida del matrimonio. Ok. ¿Sí? Y perdón. Bueno, voy a agregar un paréntesis. Ahorita platicamos en el lado de la mujer. En el tema del hombre que es cabeza y guía, espiritualmente hablando, entonces quiere decir que eso demanda que el hombre tiene que ser, espiritualmente hablando, una persona que tiene que tener previamente una formación fuerte, ¿no? Porque, pues, al menos no estamos hablando en cuestiones de que el hombre tiene que... sí, vaya, ¿cómo lo explico? O sea, no estamos definiéndolo como en un rol específico, de que él tiene que trabajar y él tiene que, sino más bien, ¿a qué te refieres con ser guía y con ser cabeza? No quiere decir también, quiero pensar que estás hablando de que no quiere decir también que él es el que toma las decisiones. ¿A qué nos referimos con ser guía y ser cabeza? Porque, bueno, y yo sigo metiendo sobre ese paréntesis, porque hoy en día la sociedad tiene muy tergiversado que es a lo que se refiere con que el hombre sea cabeza y guía. Y también el hombre malinterpreta lo que es ser cabeza y guía. Sí, porque puedes estar en esa línea de autoritarismo, de aquí se hace lo que... Aquí mis chicharrones truenan. Sí. Aquí se hace lo que yo digo, etcétera. Pero es como ir en un barco y pues el que va maniobrando el timón es el que va llevando la dirección y va adelante. Y no se puede distraer. Porque si se distrae, pues el barco se puede ir a pique. O puede irse a chocar en algún ahí, cerro de hielo, qué sé yo. O con otro barco, como le pasó al Titanic. O etcétera. Ok. Entonces, él va adelante. Y él va en el timón. Y él va guiando a la familia. O sea, él la va guiando, la va llevando. Puede venir y decirle, oye, a la esposa, oye, agárrame tantito el timón, ¿no? Sobres. Pasa nada. No pasa nada. Porque ese es otro problema. No, ¿cómo? ¿Sabes? Aquí no, o sea, no pasa nada. Pero la esposa sabe que quien lleva el timón, o sea, quien nos va a llevar a ese puerto es él. En la vida espiritual, pues, es como Cristo es la cabeza, ¿sí? Si los miembros no estamos unidos a la cabeza, pues el miembro va a andar suelto allá quién sabe dónde y va a hacer lo que le da su gana. Entonces, también los miembros de ese cuerpo tienen que estar sabiendo que hay una guía. Okay. Pero sí es importante también, como dices tú, o sea, que el hombre tenga bien claro cómo es esa guía, debe de ser esa guía. Sí, porque Cristo siendo cabeza no era una persona que era autoritaria, necesariamente hablando en el sentido de que no
obraba sobre el libre albedrío de las personas. Él decía, yo soy el camino, tú sabes si lo tomas, pero tenía muy bien centrado como ese tipo de guía o líder que tenía que ser, ¿no? Sí. No era una persona que te obligaba a hacer las cosas, No. era una persona que te invitaba y te decía, aquí está. Y vamos sobre este camino. Y si te subes al barco, vamos sobre una buena dirección. Sí, exacto. Hay un texto de no me acuerdo bien, pero dice, se anonadó, o sea, él siendo Dios, se anonadó y se hizo la forma de siervo de Dios. Entonces imagínate lo que es ser cabeza. Servir también, Ajá, entonces. Okay. Exactamente. Sí. Pero bueno, es difícil, ¿no? Entenderlo, llevarlo a cabo y hacerlo tal cual, fielmente como Cristo quiere. Pero bueno, tenemos ese modelo de Cristo que pues por ahí es. Ok. Y sobre la mujer, me decías. Para mí, yo creo que, bueno, no para mí, sí, el modelo es María. O sea, ella siempre estuvo ahí al lado, al pie de la cruz, en las bodas de Caná, recorriendo el desierto hasta llegar al lugar donde José la llevaba. Y estaba ahí. Es como el corazón de la familia. Quien sabe la familia que cuando hay una situación o hay un problema, sabes que vas a encontrar el acompañamiento, el consuelo, la escucha, el abrazo, la acogida. Es un lugar donde puedes estar tranquilo. No sé cómo decirlo. Pues yo creo que en lo que estás platicando, yo entiendo lo siguiente, ¿no? Como en el rol de la esposa y madre de la familia, es quien da paz, tranquilidad, mantiene un poquito más cuerda a la familia, ¿no? Porque yo siento que si en el rol del solamente ser padre y esposo, y quitas la mujer, nos volvemos locos, ¿no? Y me imagino que debe ser como si María y la madre y la esposa debe ser brújula, a lo mejor. Uh-huh. Y el esposo es quien lleva el timón, quien lleva la guía. Más o menos por ahí. Uh-huh. Sí, y es la fiel colaboradora de ese proyecto. Así debe de ser. Completamente fiel y colaborar. Esto es también es difícil, ¿no? Porque como nos pasa a todos, en el egoísmo queremos hacer lo que nosotros queremos porque pensamos que lo mejor es lo que nosotros creemos, uh-huh. ¿verdad? O sea, yo tengo las mejores ideas. Para mí lo que yo pienso, lo que yo creo es lo mejor. Entonces, colaborar es ceder, ¿verdad? Entonces, María era precisamente eso. Es la fiel colaboradora. Por eso ella cuando dijo sí, dijo sí. Y dijo sí, como ahorita decías, dijo sí no para 10 años, dijo sí para la eternidad. Siendo madre de Jesús y luego madre de todos los hombres. Claro. Muy bien. Me agrada. Me agradan esos roles espirituales, ¿no? De los que platicas, que no son equidistantes de los roles físicos que a lo mejor nos va a tocar hacer diferente a veces en la casa, independientemente de las circunstancias en las que estén ahorita. Muy bien. Bueno, pues para terminar, no sé si quieres dejar algún mensaje a las que nos están escuchando, algún consejo de vida o algo que quieras dejar. Ay, fíjate, no pensé. No, pues se vale, ahorita lo puedes pensar. No, pues solamente eso, pues que entre más pronto entendamos que la gracia es precisamente eso. Es algo gratis que Dios nos da cuando tenemos una amistad con Él. Y que eso nos va a dar la plenitud
estamos buscando la felicidad toda la vida. No la pasamos buscando ser felices. Y es tan fácil, es tan sencillo, ¿no? Entonces, hay muchos jóvenes que están infelices, buscando esos momentos alegres en otras cosas. Pero tan fácil es tener una amistad con Dios y Él nos está esperando. Entonces, ese es el mejor consejo. Acerquémonos a Dios y celebremos esa fe, porque es lo mejor que podemos tener. Y amén. Amén.